En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Tenemos que confesarles a ustedes que era alta nuestra expectativa sobre el discurso del señor presidente de la República el día de ayer. Sabemos muy bien de su incapacidad para hacer un texto escrito de alguna importancia y de su falta de conocimientos en materia jurídica y en materia de ciencia política. Pero pensábamos que esta vez, al fin, se haría asesorar debidamente por manos expertas que redactaran un documento de fondo y un documento significativo, que nos resolvieran las inmensas dudas y los graves motivos de reparo que los colombianos tenemos a lo que está haciendo él en La Habana con este puñado de bandidos, a quienes declara ejército sin serlos y a quienes declara parte de una guerra que no existe. Este documento, pues, era importantísimo para la nación. Y salió con un discurso de los malos de él, que terminó con lo que llaman los muchachos en los colegios el oso mayor. Ver a un poco de gente grande, un poco de gente adulta, sacando de debajo del pupitre unos cartelones para levantarlos y para agitarlos en señal de que apoyan al presidente y un sí a la paz que nadie les ha dicho en qué consiste. Es sencillamente un espectáculo ridículo y grotesco que nos pone a la altura de las peores naciones banana, de las Banana Republic, de los que hablan en los Estados Unidos con tanto desprecio que existan en el mundo. Eso fue un espectáculo de Banana Republic. Pero volvamos al discurso, y volvamos al discurso para hacerle unos análisis elementales y simples, tanto por lo que dijo como por lo que no dijo. El presidente, pues, habló de varias cosas, inclusive de los impuestos que nos van a tener que poner en una reforma tributaria de cuyo alcance ya más o menos conocemos y que grava la canasta familiar y que grava con más volumen y más intensidad las compras que hacemos en todos los almacenes y las tiendas del país. Pero bueno, y habló pues de otras cosas y dijo pues la maravilla que estábamos viviendo en materia de educación, por ejemplo, los grandes megacolegios que se han construido en este tiempo y que nadie sabe dónde quedan. Y la maravilla como se ha arreglado la salud en Colombia cuando tenemos noticias más deprimentes todos los días sobre el calvario que tiene que pasar la gente cuando trata de buscar remedio para sus males en las organizaciones de salud en Colombia. Pero bueno, dejemos la cosa a un lado y concretémonos al tema que era el tema central, el tema de fondo, sobre el que esperábamos unos pronunciamientos jurídicos y políticos de significación, de altura, de nobleza en el estilo y sobre todo de fondo para entender las cosas. El presidente dijo que habíamos nacido en guerra y que habíamos vivido todo el tiempo en guerra, pero no nos dijo de qué se trataba la guerra. Una guerra lo primero que necesita son dos ejércitos. Lea el presidente de la República cualquier tratado sobre la guerra escrito en cualquier latitud que le dice eso. La guerra puede ser internacional y es lo más frecuente, las guerras que se presentan entre naciones que chocan por cuestiones de límites, por cuestiones de intereses económicos, a veces por cuestiones de intereses religiosos, lo que ustedes quieran, pero son guerras entre naciones. Y hay guerras que se surten al interior de un mismo Estado, que es el drama terrible de una guerra civil. De manera que el presidente nos dice que estamos en guerra civil desde hace 50 años. No nos diga, señor presidente, ¿y eso cómo es? Aquí tuvimos algo que se pareciera, bueno, tuvimos guerras civiles en el siglo XIX, muchas, y sobre ellas no es tiempo de pronunciarnos o de recordarlas ahora para qué hay que terminaron con la guerra llamada de los 1000 días, porque más o menos ese tiempo duró, la que se desarrolló entre 1899 y 1902. Pero después de eso pudo haber algo parecido a una guerra civil en lo que se llamó la violencia política de 1948 a 1953. Después de que el tutor intelectual del presidente Santos
y el responsable político de todo esto, del presidente Santos y de su hermano Enriquito, asesinaran a Jorge Eliezer Gaitán en las calles de Bogotá, hasta el año de 1953, cuando ahí sí se hizo la paz. Se hizo la paz entre los dos partidos políticos que estaban enfrentados en unos enfrentamientos que no suponían ejércitos regulares, y es por eso por lo que tenemos ciertas dudas en llamar eso una guerra civil, sino que lo llamamos, como se llamó siempre, la violencia política. Pero alguien podría, extremando los argumentos, podría llamar a eso algo parecido a una guerra civil. Pero violencia política o guerra civil, o como la quieran llamar, terminó con el golpe de Estado o golpe de opinión, como lo quieran llamar, del general Rojas Pinilla, y sobre todo después con el Frente Nacional, donde los partidos políticos no solamente llegaron a acuerdos sustantivos, sino que se repartieron paritariamente el poder y alternaron durante 16 años el ejercicio de la presidencia de la República. Lo que vino desde entonces, desde el año de 1957, y eso quedó refrendado en un plebiscito que sí tenía ese carácter y que fue redactado con la mano maestra de Alberto Lleras y de Laureano Gómez. Desde entonces para acá hemos estado en guerra. Eso es lo que dice el presidente Santos. No me diga, ¿y cuáles son los ejércitos enfrentados? El glorioso ejército de Colombia, el nuestro, el que nació gloriosamente en las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá, y que hasta nuestros días ha sido el glorioso invicto ejército de Colombia y un puñado de bandidos de las FARC. ¿Esos son los dos ejércitos? ¿Y cuáles eran los grupos enfrentados, los grupos sociales que representaban los unos y los otros? Nuestro ejército nos ha representado siempre a todos los colombianos. Ha sido el ejército de Colombia, ha sido el ejército que admiramos, por el que manifestamos no solamente nuestra simpatía, sino nuestra devoción y nuestro afecto cada vez que nos lo preguntan, el que nos hace sacar lágrimas de emoción cuando desfila Marcial en las fiestas nacionales, recordando nuestras viejas glorias y recordando que hay guardián que hay luz en la poterna y guardián en la heredad. Y ese ejército colombiano tiene como contrapartida a esta partida de bandidos, presidente Santos. ¿Eso es un ejército enfrentado al nuestro para que usted diga que eso es una guerra civil? Y guerra civil que se expresa en cuáles batallas. Usted podría haber dicho que se parecían a unas batallas las que se libraron cuando las FARC a mansalva y sobreseguro atacaban de manera con fines terroristas y con propósitos terroristas y con técnicas terroristas al ejército, por ejemplo en Las Delicias o en Patascoy o en Puerres. ¿Eso fueron batallas o fueron emboscadas al ejército de Colombia? ¿Usted cómo las llama? ¿Usted cómo las califica? ¿Y en nombre de quiénes se hacían esas emboscadas? ¿Usted me quiere decir quiénes eran los colombianos y dónde estaban los colombianos que respaldaban a las FARC? Cada vez que se le pregunta a los colombianos qué simpatía, qué grado de favorabilidad tienen en sus corazones los de las FARC, siempre le daban entre el 1 y el 2%, es decir, que estaban en el margen de error. Eso no era una parte de Colombia, eso no representaba una parte de Colombia. En síntesis, señor presidente, que aquí no hubo guerra nunca. Ni usted está firmando ninguna paz, porque la paz le pone fin a una guerra. Y aquí estamos simplemente enfrentados a un terrorismo y a un proyecto que usted tiene para rendirnos ante los terroristas. Porque usted dijo, y dijo con toda solemnidad, y le arrancó aplausos a sus paniaguaos, a todos esos que aplauden muy débilmente porque tienen llenas las manos de mermelada y la mermelada no permite que los aplausos sean sonoros. Por eso eran tan frágiles los aplausos y los tenían que respaldar con audios que dieran la impresión de que lo estaban aplaudiendo mucho. Pero no importa. Esos señores aplaudían cuando usted decía que había conseguido la victoria. ¿Sí?
¿Y dónde está la rendición de lo que usted llama entonces el ejército enemigo? Lo tiene que llamar así porque si está hablando de guerra es porque hay dos ejércitos y entonces el otro ejército es el ejército de allá, que usted equipara al ejército de Bolívar y de Córdoba y de Santander y de todos nuestros próceres, nuestro glorioso ejército equiparado con el otro. Pero vamos al tema que estamos analizando. ¿Cuál fue la victoria? ¿En qué termina la victoria? En que estos hombres se rinden, entregan las armas, las entregan ante el pueblo colombiano y se someten al derecho colombiano. O al contrario, lo que usted está proponiendo, que tengan impunidad plena en contravía de unos tratados internacionales que Colombia firmó y a cuyo cumplimiento está obligada. Usted les permite que sigan con las armas en la mano, lo que es una claudicación a ellas. Y no solamente en un lugar de despeje que se utilizaron para discutir los temas, sino en un lugar de despeje para ubicarlos y para que se consoliden. En 23 lugares de la República usted está rompiendo el principio de la unidad nacional y el principio fundamental de la soberanía del Estado, para entregárselo a un grupo de bandidos que van a ser dueños de 23 territorios, sin contar con las zonas de reserva campesina que nos tienen preparadas allá en La Habana en uno de esos documentos malditos que usted ha suscrito a través de sus plenipotenciarios, de sus más que mediocres plenipotenciarios, con ese grupo de bandidos. Y no solamente eso, sino que usted no les dice una sola palabra sobre el negocio del narcotráfico, así diga usted todo lo contrario. Cíteme el lugar en que las FARC se comprometen a abandonar el negocio del narcotráfico y, por supuesto, a reparar los daños que causaron con el narcotráfico, el primero de ellos, la devolución de la inmensa cantidad de dineros que se hicieron mal habidos con este negocio maldito. Cítenos háganos esa cita. ¿Y usted por qué se fue a discutir con esos bandidos el régimen agrario del país? ¿Y por qué se fue a discutir con esos bandidos el régimen democrático del país? ¿Y los rindió? ¿Se sometieron? Señor Santos, renunciaron a la dictadura del proletariado y renunciaron a la lucha de clases que antecede a la dictadura del proletariado. ¿Me quiere decir dónde, cuándo y cómo? No, señor presidente, ellos no se rindieron. Usted nos está presentando un acta de rendición a la consideración de los colombianos para que nos rindamos ante un puñado de bandidos. Y el pueblo colombiano no le va a aceptar eso. Usted tuvo ayer la oportunidad de explicarnos qué era lo que estaba haciendo y no lo pudo explicar sencillamente porque es inexplicable, porque no tiene razón, porque esto es un embeleco tardío de los afanes juveniles de su hermano Enriquito y de los amigos de su hermano Enriquito, es decir, de los bandidos guerrilleros colombianos. No es más que eso. Y ahí hay un sujeto, el tal Santiago, que nos dice hoy en una entrevista ante un medio de comunicación muy importante que el Tribunal de Justicia que usted se está inventando es para juzgar a los expresidentes, exministros, antiguos empresarios de empresas multinacionales. Señor presidente, ¿es para allá para donde usted nos lleva? ¿Es eso lo que comporta la rendición que usted ha hecho ante un grupo de bandidos, llamándolo eso como la paz, como un tratado de paz? ¿Tratado de paz, señor presidente? Usted insiste en que esos acuerdos malditos que usted está firmando para rendir la República ante los terroristas peores que tiene este continente son acuerdos especiales y tienen la significación de los acuerdos de Ginebra y de los actos protocolarios de los protocolos que le siguieron después, acuerdos especiales para quedar constitucionalmente blindados y para ser normas superiores a la Constitución política. Usted ha debido referirse a ese tema y a ese valor supraconstitucional de esos acuerdos y la razón por la que usted trata temas tan distintos que nada tienen que ver con un proceso de rendición de unos bandidos ante las armas de la República y ante el derecho vigente del país. Señor presidente, usted perdió una gran oportunidad sencillamente porque no tiene cómo aprovecharla, porque no tiene argumentos, porque no tiene razones. Lo de ayer fue esa
dialéctica barata que usted utiliza para encubrir lo que hay en el fondo, la rendición de Colombia ante los bandidos de las FARC. Todo después corroborado con ese acto grotesco de campaña que empezó cuando sus ministros y sus directores de departamentos administrativos y sus paniaguados en el Congreso sacaron unas pancartas como si estuvieran en el colegio o en la mitad de una república banana. Ni tanta indignidad ni tanta gloria. ¡Ay, presidente! Nos puso usted en ridículo ante los ojos del mundo y eso era lo último que hubiéramos esperado de usted en una fecha tan solemne y en un momento tan propicio para que al fin explicara, maldita sea, en qué consiste la paz que nos promete. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 29 minutos. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el